Claro. Bueno, yo soy Juliana García Martínez, estudié en esta escuela la maestría y el doctorado. Tengo una maestría en ciencias químico-biológicas en el área de neurofisiología y un doctorado en la misma área de neurofisiología. Entonces, ¿tú, por favor? Mi nombre es José Melesio Cristóbal Luna. Yo soy QFB, químico farmacéutico biólogo, estudié en Veracruz y posteriormente vine al Politécnico a hacer mi maestría y mi doctorado en ciencias químico-biológicas. Y bueno, actualmente me encuentro trabajando en el laboratorio de toxicología preclínica. Bueno, yo actualmente estoy en el laboratorio de neurofisiología, acá arriba nos pueden encontrar. Estoy en el laboratorio del doctor Jorge Pacheco Rosado y bueno, la línea de investigación que actualmente estoy trabajando es relacionada a la epilepsia. En nuestro caso, nosotros analizamos los cambios morfológicos que suceden en la epilepsia en el cerebro, específicamente en el área del hipocampo, y también evaluamos la neurogénesis del hipocampo bajo condiciones de epilepsia o en condiciones fisiológicas. En este caso, nosotros estamos haciendo una colaboración con este laboratorio, pues para analizar justamente el desarrollo neuronal de los fetos que han estado expuestos bajo ciertas sustancias. Okay. Por nuestra parte, en el laboratorio de toxicología preclínica, nuestro jefe es el doctor Chamorro, y aquí trabajamos la evaluación de sustancias en la fase preclínica. ¿Qué quiere decir esto? Evaluamos las sustancias, su efecto en animales, antes de pasar a estudios más avanzados en seres humanos. Es decir, garantizar o bien qué tan tóxicos son, o bien cuál es su margen de seguridad para decir, bueno, ya puede pasar o no puede pasar a siguientes etapas en su evaluación. Trabajamos tanto moléculas sintéticas, haciendo colaboración con el Departamento de Química ya en Casco, o trabajamos también con productos naturales, ya sean con extractos o con compuestos completos. Tenemos varias líneas de investigación. Por ejemplo, recientemente estamos trabajando con el efecto de la ciclofosfamida. La ciclofosfamida es un agente alquilante que se utiliza para tratar cáncer. Es bastante bueno, se utiliza para otras muchas patologías. Sin embargo, tiene algunos efectos que son muy nocivos para la salud. Y nos hemos dado cuenta que este tipo de efectos tóxicos derivan de que se aumentan los niveles de especies prooxidantes. Entonces lo que estamos tratando es buscar alternativas que puedan disminuir este tipo de alteraciones, por ejemplo. Eso es una. Por otro lado, también hemos colaborado mucho con el Departamento de Neurofisiología, viendo el impacto de algunas moléculas nuevas, por ejemplo, como decía la doctora Juliana, para tratar la epilepsia. Buscar moléculas que sean menos tóxicas y que tengan buenos efectos antiepilépticos. Y bueno, en este caso, uno de nuestros últimos trabajos está siendo precisamente evaluar el efecto que va a tener un producto natural como lo es la espirulina, que es tan importante, o que debería ser muy importante aquí en México, para tratar problemas que son de índole pues, público, como lo es el síndrome alcohólico fetal. Entonces, más o menos es de lo que vamos a platicar. Bueno, entonces, respecto al síndrome alcohólico fetal, antes de comenzar a hablar del FAS, es importante comprender la magnitud del problema, en este caso, pues, el alcoholismo. A nivel mundial, sabemos que el etanol es una de las sustancias pues, adictivas que son legales, como el tabaco. Esto representa que existe una gran cantidad de usuarios de esta sustancia a nivel mundial. La OMS en el 2018 estableció que aproximadamente hay alrededor de 2.300 millones de alcohólicos en todo el mundo, tanto hombres como mujeres. Esto es muy importante porque de esos 2.300 millones de personas alcohólicas, se estima que 300 mueren al año por alcoholismo serio. Y estas muertes van a estarse refiriendo exactamente al 5% de las muertes totales a nivel mundial, por lo cual nos damos cuenta que el alcoholismo es un problema de la sociedad, no solamente de México, sino de todo el mundo. Entonces, en este sentido, se estima que los principales alcohólicos, o que la población alcohólica, la mayoría oscila entre los 20 hacia los 34 o 40 años, más o menos. En ese sentido, podemos encontrar que cada país va a tener diferentes índices de alcoholismo. Por ejemplo, también de acuerdo a datos de la OMS va a estar vigilando cómo se encuentran diferentes índices de desarrollo a nivel mundial por regiones. Entonces, ha dividido cómo se comportan estos datos por regiones. De acuerdo a sus estadísticas, la mayor cantidad de alcoholismo se encuentra en Europa, donde el 65% de la población ingiere alcohol de manera crónica. Digo, no nos estamos yendo con que son alcohólicos
brutales, sino que solamente consumen alcohol de manera bastante frecuente. Después le sigue lo que es América con un 55% más o menos. Y después podemos tener diferentes islas del Pacífico o regiones de África donde el alcoholismo también puede tener unos índices altos, como el 20%. Ahora, esto también es muy importante porque hablamos de alcoholismo en general. Ahora, si hablamos de mujeres embarazadas que consumen alcohol durante el embarazo, que es precisamente nuestro tema de investigación, tenemos que estos índices van a ser bastante representativos. Por ejemplo, habíamos dicho que en América, más o menos, tenemos un alcoholismo del 55% en la población. Entonces, también reportes de la OMS en el 2018 nos dicen que la cantidad de mujeres embarazadas que reportaron haber consumido alcohol una o varias veces a lo largo de su gestación corresponde a un 11%. A un 11%, imagínense. Mientras que en países como Europa, donde le digo que se consume más alcohol, se han dado reportes donde la población que consume alcohol es aproximadamente del 25% de mujeres embarazadas a lo largo de su gestación, lo cual habla de un problema grave. Entonces, aquí no estamos hablando de que sea un problema cultural ni social. O sea, no se trata de que países desarrollados como ellos no tomen alcohol, lo hacen. Y no se trata de que países como nosotros, que estamos en vías de desarrollo, se tome mucho más alcohol o que se haga durante la gestación, sino que es una conducta totalmente ocasional, porque muchos lo hacen solamente por hábito, otros lo hacen por alcoholismo, por decir algo. Entonces, con esto ya nos damos una idea del impacto que puede tener el alcohol durante el desarrollo intrauterino. Pero bueno, estos son datos gruesos, todavía no hablamos de síndrome alcohólico fetal. Otros reportes de la OMS nos han dicho que la prevalencia de síndrome alcohólico fetal en la población va a tener un comportamiento bastante similar, en el sentido de que va a ser proporcional a que en países que se consume más alcohol, evidentemente va a haber mayor síndrome alcohólico fetal en los recién nacidos, y en los países que se consume menos alcohol, pues va a ser menor. En este sentido, es muy interesante analizar estos mapas porque Europa sigue siendo la población donde hay más alcohol, donde hay más niños con ese tipo de situaciones. Entonces, en promedio, en el 2018 la OMS reportó que en Europa 37.4 niños por cada 10.000 presentaban síndrome alcohólico fetal, lo cual, si hacemos cuentas, es una cifra bastante exorbitante. Ahora, tenemos cifras de América, donde dicen que en América 16.6 niños de cada 10.000 van a presentar síndrome alcohólico fetal. Pero eso es referente a todo el continente. Desafortunadamente en México, según lo que existe en la literatura científica, no tenemos reportes que nos digan exactamente cuántas mujeres están tomando alcohol durante la gestación, cuántas mexicanas, y tampoco tenemos reportes de cuántos niños están haciendo con este tipo de deficiencias. Por lo tanto, tenemos que estar pensando o revisando datos de otros países para compararlos con el nuestro. En este caso tenemos a Chile. Chile es uno de los países latinoamericanos que más alcohol consume per cápita, aproximadamente 9.5 litros por persona, y se encuentra en el primer lugar de América Latina. México se encuentra en el 10º lugar con 7.5, entonces no hay tanta diferencia, pero podemos darnos cuenta más o menos de la importancia de todo esto. Entonces, por ejemplo, según la OMS, dice que un consumo de alcohol, digamos, normal en una bebida, de, no sé, una cerveza o un vino, la cantidad de alcohol que se ingiere iría como de unos 15 a unos 12 gramos en promedio, poco más, poco menos. Va a depender de cuántas bebidas estemos ingiriendo. Entonces, también nos dice que el consumo diario promedio normal sería de unos 34 gramos. Hablamos de unas 2 o 3 cervezas en promedio. Pero pues, hablando ya de consumo de alcohol que pueda generar problemas para la salud, da cifras pues, bastante interesantes donde nos dice que en mujeres un consumo mayor a 40 gramos diarios ya se trata de una serie de dosis que puede dar alteraciones no solamente en la salud de la mujer, sino no solamente en la salud fisiológica, sino también en su salud mental. No obstante, también la OMS hace recomendaciones y coloca estándares y dice que podemos encontrar problemas de salud bastante serios si tenemos un consumo en mujeres mayor a 50 gramos y en hombres de 70 gramos. Ya hablamos de un consumo de alcohol bastante crónico, ya hablamos de personas que toman alcohol con cierta afinidad. Y esto no solamente va a impactar en problemas sociales, sino, por ejemplo, el alcohol, ya dijimos que es una de las drogas que son legales en todo el mundo.
Sin embargo, produce bastantes efectos tóxicos, no solamente para el hígado. Sabemos que el consumo de alcohol va a producir cirrosis. No obstante, puede afectar otras áreas del organismo, como pueden ser, por ejemplo, problemas gástricos. Puede afectar los riñones, puede afectar, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso, la conducta. Podemos ver cómo se va degenerando la conducta de las personas y los problemas mentales que se van desarrollando. Entonces, con todo esto podemos darnos cuenta que el alcohol es un problema serio para la población. Y amén de eso, es un problema serio para las mujeres porque tienen una menor tolerancia al etanol. Y además, en mujeres que se encuentran en edad reproductiva, que consumen alcohol con cierta avidez, vamos a darnos cuenta que ahí se encuentra el riesgo de que se generen más niños con problemas conductuales o fisiológicos. ¿Sí? Por ejemplo, en México, la encuesta nacional de salud y drogas dice que se consume alrededor del 70% de alcohol en toda la población. Es decir, que del 100% de la población, 70% consume alcohol de manera frecuente. No diaria, sino frecuente. También nos dice que 27 millones de mexicanos van a presentar problemas de alcoholismo. Entonces, en México, nuestra población es como de 124 millones aproximadamente. Entonces, estamos hablando de que una quinta parte de los mexicanos tienen problemas de adicción al etanol, tanto hombres como mujeres. Y entonces sabemos que los principales bebedores se van a encontrar en una edad de entre 24 a unos 40 años, ¿sale? Hablamos de personas que se encuentran en edad laboral, productiva y reproductiva, por lo cual el impacto no solamente es para la salud, sino también para la producción económica per cápita de nuestro país. Entonces, dando cifras ya de México, hemos estado haciendo múltiples revisiones, pero no tenemos datos de cuántas mujeres embarazadas consumen alcohol, ni cuántos niños con síndrome alcohólico fetal nacen aquí en México. Pero para darnos una idea, también consultando la encuesta nacional de salud y nutrición del gobierno de México, encontramos que hace una separación en adolescentes y en adultos. Esta encuesta nos dice que los adolescentes consumen alcohol, hablando de adolescentes de 10 años a 19 años, en su mayoría consumen alcohol de entre un 20 a 25% de todos los adolescentes, ¿sale? Comienzan a consumirlo por curiosidad, por los amigos, por el ambiente en donde se encuentran, imitando a sus familiares o a personas que ellos tengan como una especie de concepto, ¿no? Mientras que en mujeres la cifra es menor. En adolescentes masculinos, les decía, es como del 20 al 25%, en mujeres oscila del 15 al 20%, ¿sale? De 10 a 19 años. Pero si vemos las cifras ya de personas adultas, se considera adultos de 20 a 40 años, adultos en plenitud, las cifras se triplican. En adultos masculinos, el consumo en la población de adultos masculinos llega hasta el 60%, mientras que en adultas femeninas, en mujeres, el consumo llega a un 40-45%. Y hablamos de mujeres que se encuentran en edad reproductiva. Ahora, el problema con esto entonces es que muchas veces en nuestro país y en muchas otras sociedades, realmente los embarazos no son planeados, sino que se presentan. Y qué bueno. Pero cuando se presentan de esta manera, si bien le va a la mujer embarazada, se da cuenta al mes cuando no llegó su periodo. Entonces, todo ese mes no supo que estuvo embarazada. Algunas sí pueden llegar a presentar algunos síntomas, ¿no? Pero la mayoría no. En promedio, ¿no? Pero en promedio pueden darse cuenta hasta el segundo mes, cuando ya lo verifican, ya van a laboratorios, hacen una prueba y dicen, no, pues sí estoy embarazada. Entonces, en ese tiempo, digamos que siguieron con sus hábitos. Si son personas jóvenes como los adolescentes, a fumar, a consumir alcohol, alguna de estas actividades, en ese tiempo el embrión que se está desarrollando está siendo expuesto a todos estos hábitos que está teniendo esta persona porque no sabe que está embarazada, no ha cambiado sus hábitos de vida. Entonces esto es muy importante porque nos habla, estas cifras que les digo que son de manera indirecta, nos habla del porcentaje de mujeres que pueden quedar gestantes en algún momento sin darse cuenta y exponer indirectamente a su bebé en desarrollo. Entonces, otra cosa que es muy común es que el alcohol o el etanol es una sustancia que se puede conseguir en cualquier parte, ¿no? Es una sustancia barata, cualquiera la puede consumir. Y justamente como dice el doctor, las mujeres embarazadas, mujeres que no saben que están embarazadas la consumen, o también en muchas regiones utilizan el alcohol como una forma como un remedio, ¿no? O sea, lo mezclan con otras hierbas y así se lo toman. Entonces imagínense, la mujer está embarazada
embarazada y ella desconoce su estado, empieza a tomarse sus remedios porque le duele el estómago o por cualquier cosa, combinados con el etanol, y eso es otra forma de consumirlo, ¿no? Claro, eso que dice la doctora Juliana es muy importante porque, por ejemplo, ahorita que acabamos de atravesar la pandemia, hubieron muchos casos de depresión. Las personas estaban aisladas mucho tiempo en casa y bueno, es normal que las personas deprimidas tiendan con conductas alcohólicas, por una parte. Pero también hay estudios que muestran que en adolescentes el consumo de alcohol se disparó, precisamente porque no tenían nada que hacer, nada en que entretenerse y tenían estas sustancias a la mano, por una parte. Por otra parte, hay personas que han sugerido que el uso de alcohol en los geles, que se exacerbó tanto durante la pandemia, también puede tener ciertas repercusiones en la salud, hablando de mujeres embarazadas, por ejemplo. Lo vamos a discutir un poco más adelante, pero el alcohol por sus características es una molécula bastante pequeñita que se absorbe muy fácilmente. Desde que nosotros nos tomamos un trago en la boca ya lo estamos absorbiendo. Tardará alrededor de 1.2 minutos para poder absorberse completamente desde la boca. No tiene que llegar al intestino para poder absorberse. Entonces, de manera tópica, si lo aplicamos en nuestras manos, también vamos a absorber una buena cantidad. Ahora que fue la pandemia, fue muy chistoso porque en muchos lugares habían geles que no tenían nada de alcohol, pero habían otros donde los geles estaban cargadísimos de alcohol. Ajá. Entonces, eso también es una forma indirecta de estarnos exponiendo al alcohol en lo que se refiere a síndrome alcohólico fetal. Una mujer embarazada que sabe que está embarazada va al súper, trata de tener todos estos cuidados y constantemente se está sanitizando con etanol. Entonces, aunque no consume alcohol de manera oral, lo puede estar absorbiendo de manera tópica. Hasta el momento no hay estudios, pero hay sugerencias como que esto es importante que se revise. Ok, entonces ahora que ya hablamos de cuál es el problema del alcohol a nivel nacional y a nivel mundial y del riesgo al que se pueden encontrar los bebés en desarrollo, vamos a hablar un poquito acerca de qué es lo que pasa cuando alguien toma alcohol. Básicamente el alcohol se absorbe muy rápido a nivel intestinal, entonces se distribuye en todo el organismo y posteriormente se comienza a biotransformar en el hígado, en los pulmones, a nivel del sistema nervioso y en los riñones, con el fin de que se pueda eliminar más rápidamente, lo más rápido posible, para que no tenga tantos efectos nocivos en nuestro organismo. Entonces, la forma en que se biotransforma básicamente es que el etanol cambia de su forma de alcohol a una forma, se biotransforma por la alcohol deshidrogenasa a acetaldehído. Esta molécula es muy importante porque de ella van a derivar la mayoría de los efectos tóxicos del alcohol. Si bien es cierto que el alcohol va a tener efectos nocivos para la salud, como por ejemplo la cirrosis hepática, realmente es el acetaldehído, este metabolito intermediario, el que va a ser más tóxico, porque va a promover la inflamación del hígado y porque va a promover fácilmente el desarrollo de muchos tipos de cáncer, ¿sale? Esto es muy curioso porque, por ejemplo, en poblaciones asiáticas, donde también se toma alcohol, ellos van a tener una cierta carga genética donde la aldehído deshidrogenasa, que es la enzima que degrada al acetaldehído, no es tan funcional como en nuestro caso, como en las poblaciones latinas. Entonces, estas personas asiáticas que consumen alcohol son bebedores un poco más o menos conscientes porque saben que el alcohol van a tener efectos más rápido y por más tiempo, exacerbados como dice la doctora, porque no pueden degradarlo tan rápidamente como nosotros. Sin embargo, nosotros tenemos muy buena aldehído deshidrogenasa y podemos biotransformarlo rápidamente. Entonces, aquí lo importante es que tanto el acetaldehído como el etanol son moléculas muy pequeñas y pueden atravesar barreras fisiológicas como la hematotesticular, la placentaria y la hematoencefálica. Por lo tanto, pueden atravesar fácilmente la placenta, llegar al feto y quedarse ahí de manera indefinida causando efectos tóxicos. Por otra parte, derivado de la biotransformación también del etanol en acetaldehído, se genera la producción como subproductos especies reactivas de oxígeno. Yo creo que todos alguna vez hemos escuchado por ahí que nos oxidamos, que estamos respirando y nos oxidamos y que hay que tomar muchos antioxidantes. Eso es verdad, pero aprovecho para hacer un paréntesis, porque al hablar de antioxidantes es bueno decir las cosas como son, porque no se trata de tomar muchas especies antioxidantes, debemos de tener un equilibrio. Las especies prooxidantes en nuestro organismo son necesarias para ciertos procesos, como pueden ser la señalización celular, la proliferación celular o, por ejemplo, actuar en la respuesta inmunológica. Entonces son necesarios, no podemos bajarlos a cero, tampoco podemos tenerlos muy altos.
siempre debemos de tener un equilibrio, y es precisamente lo que se busca con una dieta sana, no tomando sustancias como el etanol, que aumenta tanto las especies prooxidantes. Entonces, estas especies prooxidantes van a atravesar igual la barrera placentaria, la barrera hematoencefálica, y van a estar actuando indefinidamente en el feto. Y esto es muy importante porque el feto, a diferencia de la madre, no va a tener suficientes enzimas como el alcohol deshidrogenasa para poder eliminarlo rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que todo el feto y su ambiente fetal van a actuar como una especie de reservorio. Es decir, todo el alcohol que consuma la mamá durante su embarazo lo va a poder biotransformar. Pero el alcohol que llega al feto se va a quedar ahí mucho tiempo, causando efectos tóxicos durante más tiempo, ¿sale? Es de ahí el problema, porque una vez que llega a esos tejidos va a ser muy complicado que lo biotransforme, porque las enzimas hepáticas del feto apenas están en desarrollo, se están formando. Va a depender de en qué etapa de su desarrollo se encuentra para ver qué tan rápido lo va a poder eliminar. Entonces, hablando del desarrollo, podemos encontrar 3 fases principales importantes para nuestro estudio. Básicamente va a ser la etapa preimplantatoria, la etapa embrionaria y la etapa fetal. Dependiendo en cuál de estas etapas se lleva a cabo, por ejemplo, la exposición al etanol o alguna otra sustancia que sea tóxica, van a ser los efectos que nosotros podemos encontrar en los bebés cuando nazcan. Por ejemplo, si hablamos de la etapa preimplantatoria, quiere decir que el óvulo se acaba de fecundar con el espermatozoide y que anda por ahí rebotando en los oviductos o en las trompas de falopio. Aún no se ha pegado a las paredes uterinas y no ha comenzado con su desarrollo, solamente ha comenzado a multiplicarse. En este momento se dice que se puede presentar la respuesta del todo o del nada. Decimos del todo porque si el efecto o el estímulo tóxico es muy grande, la estructura se muere, el cigoto, y no va a dejar ningún tipo de secuela. Pero si el estímulo no es tan grande, se daña el cigoto, pero ya que el cigoto está conformado por células que son muy parecidas, no hay mucha diferenciación celular, el daño se puede reparar fácilmente y no hay ninguna secuela. Por eso a esta etapa que va de la primera a la tercera semana de gestación se le conoce como del todo o del nada. Posteriormente viene la etapa de nuestro interés, que es la etapa embrionaria. En esta etapa lo que se da más que nada es la proliferación de los linajes celulares que se van diferenciando en distintos tipos de tejidos. Es decir, ya no hablamos de ectodermo, mesodermo y endodermo, sino que hablamos de tejidos especializados, ¿sale? En este momento, como hay muchas líneas específicas dividiéndose, cualquier estímulo negativo va a tener efectos muy perjudiciales. Y es precisamente ahí donde entran las alteraciones como el síndrome cólico-fetal o algún otro tipo de alteraciones que van a dejar huella o un daño permanente en los tejidos. Posteriormente vamos a tener la fase fetal, donde aunque el feto ya ha madurado más, ya tiene más enzimas que lo puedan defender, aún va a ser susceptible a ciertos efectos tóxicos. Entonces, aún es importante que se sigan cuidando las mujeres embarazadas en esta parte, pero digamos que va a ser un poco más complicado. Entonces, el periodo más importante para poder generar alteraciones en el desarrollo va a ser durante el primer trimestre, los primeros 3 meses, que es la fase embrionaria. Posteriormente ya tenemos la fase fetal y ya van a ser un poco más robustos. No obstante, van a haber sistemas como el sistema nervioso que comienza a desarrollarse desde el principio. Es lo primero que se comienza a desarrollar. Continúa su desarrollo durante la fase embrionaria, la fase fetal y continúa su desarrollo después del nacimiento. Esto es muy interesante porque cuando nace un bebé pensamos que ya está formado, que ya está listo, que solamente le falta crecer y realmente no. El cerebro de una persona termina de madurar hasta los 24 o 25 años. Y es muy interesante porque el desarrollo del cerebro va de la parte posterior, de la parte de atrás, hasta la parte frontal o la parte anterior. Entonces, las últimas estructuras cerebrales que maduran o que se desarrollan va a ser, por ejemplo, la corteza prefrontal, que va a ser donde se encuentra toda nuestra, ¿cómo lo llamaremos? Toda nuestra conciencia o nuestra personalidad. Entonces, el consumo de alcohol se presenta en personas mayores de 18 años. Sin embargo, a los 18 años, aún nuestra corteza prefrontal se encuentra inmadura. Y el tomar alcohol a esta edad puede generar cambios sustanciales que van a repercutir en nuestra conducta. Y bueno, lo ideal es que las personas consuman alcohol después de los 18. Pero realmente en México, como en otros países de Sudamérica, el consumo comienza desde antes. Por ejemplo, tenemos países como Italia, donde es normal que los niños tomen vino a los 12 años.
y el vino tiene una concentración de alcohol considerable. Entonces imagínense el impacto que le estamos dando a nuestros niños. Bueno, en el caso de los niños italianos o en el caso de los niños que consumen alcohol a edades muy tempranas. Entonces, menciono esto porque las mujeres que están embarazadas pueden tener el cuidado de cuidar su alimentación a lo largo de su gestación. Sin embargo, si les gusta consumir alcohol, en el momento en que nace su bebé, pueden decir, bueno, mi bebé ya nació, ya puedo tomar alcohol. No, porque hay mujeres, o lo que se recomienda es que la alimentación hacia los bebés sea de leche materna. Hoy en día están muy de moda las fórmulas, y en ciertos casos es bueno porque los bebés están muy bajos de peso y tienen que subir rápidamente de peso. O también hay mujeres que no pueden lactar por X o Y razón. En ese caso las fórmulas son muy recomendadas. No obstante, se recomienda siempre que la alimentación sea por leche materna, ya que tiene múltiples beneficios en el sistema inmunológico, en las hormonas y en el lazo afectivo madre-hijo, ya que este ejercicio lo refuerza bastante. Desgraciadamente, el alcohol, una de las vías por las que se excreta, principalmente es por la orina, después por la respiración, y después tenemos la sudoración y la leche materna. Entonces, ya nació el bebé y la mamá tal les puede decir, ya puedo tomar alcohol, no hay ningún problema. Si consume alcohol, va a secretar una parte por la leche materna y si está alimentando a su bebé, puede repercutir otra vez en el desarrollo del sistema nervioso. Por lo tanto, es muy importante cuidar cada etapa del crecimiento de nuestros niños. Y, por ejemplo, algunos de los efectos, algunas de las características que nosotros podemos encontrar en lo que es el síndrome alcohólico fetal, vamos a tener 4 efectos principales. El más grave o la más grave va a ser la muerte intrauterina, que se tome demasiado alcohol, no se pueden reparar los daños y el embrión del feto muere y tenemos un aborto espontáneo. Después podemos tener malformaciones craneofaciales, que es lo más común. Luego podemos tener malformaciones o discapacidades fisiológicas. Quiere decir esto que se pierdan funciones motoras y no se pueda caminar adecuadamente bien, por poner un ejemplo. Y finalmente tenemos las discapacidades intelectuales. Quiere decir que su coeficiente intelectual no sea igual de alto que otros niños, que se encuentre por debajo, o bien que estas personas que no puedan manejar la ansiedad, ya que se genera mucha ansiedad, mucha frustración, falta de atención, una pérdida grave de memoria. Entonces todo esto repercute a lo que es el síndrome alcohólico fetal. Va a depender, obviamente, de en qué momento de la gestación se está exponiendo al feto o al embrión al alcohol, la dosis, la duración y la frecuencia para ver cuál va a ser el impacto que va a estar teniendo directamente en el bebé al momento de que nazca. ¿Quieres comentar algo? Sí, justamente quería hablar de eso, sobre el aprendizaje y la memoria. Como estas madres que están consumiendo etanol, en este caso de los ratoncitos, ¿no? Los ratoncitos que fueron expuestos al etanol para ver cuáles eran sus efectos, justamente los ratones, una vez que ya nacieron, presentan problemas de aprendizaje y memoria. Entonces, al analizarles el cerebrito, se ha observado que, tengo que decir estos puntos, ¿no? Número 1, el etanol, digamos que es una sustancia que ayuda a promover la proliferación celular. Entonces, esta proliferación celular puede ser de varios tipos de células, ¿no? En este caso nosotros analizamos las neuronales, entonces vimos que estas células, antes de ser neuronas, digamos su etapa joven, que se llaman células precursoras, estas células precursoras, al estar no en contacto, pero al estar expuestos estos ratones al etanol, incrementa su proliferación celular de estas células, ¿no? Luego se vio que el etanol, esto es, digamos, una perspectiva porque lo vimos por ahí, que el etanol, digamos que está modificando el crecimiento y la maduración de estas células hacia neuronas, ¿no? O sea, esta neurona, en vez de que crezca su arborización de una forma correcta, lo que está haciendo el etanol es de que crezca de una manera aberrante, ¿no? Errónea, incorrecta. Entonces, esto lo están relacionando mucho justamente con el aprendizaje y la memoria. El aprendizaje y la memoria se lleva a cabo en una zona del cerebro que se llama hipocampo. El hipocampo
Esto lo van a encontrar en distintos artículos científicos o de divulgación científica. Entonces, el hipocampo justamente tiene una zona que se llama girodentado. Y en el girodentado se sabe que existe un proceso llamado neurogénesis, en el cual es la formación de nuevas neuronas, ¿no? Esto se lleva a cabo de manera fisiológica en los ratoncitos. Sin embargo, al estar expuestos al etanol, justamente se vio que modifica este proceso, incrementa la proliferación celular y se creía que con esto íbamos a incrementar la neurogénesis. Pues sí, efectivamente, incrementa la formación de estas nuevas neuronas, pero las está formando de una manera errónea, ¿no? Está modificando toda su estructura. Y que, bueno, ¿a qué voy con esto? También en el hipocampo, que otra estructura que forma parte del hipocampo se llama girodentado, se llama campo de Amón, perdón. El campo de Amón, que anteriormente le llamaban también cuerno de Amón, justamente en honor al dios Amón, pero bueno, esa es otra cosa. El campo de Amón es una estructura que también forma parte del hipocampo y también está muy relacionada con el aprendizaje y la memoria. ¿Y qué pasa? Los ratones que estuvieron expuestos a etanol justamente tuvieron una disminución en las células, bueno, una muerte neuronal, mejor dicho, justamente en esa zona que está muy relacionado con todo esto del aprendizaje y la memoria. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si hay un crecimiento erróneo de las células de esa zona y además el etanol o la exposición a etanol mató varias poblaciones de esta zona, varias poblaciones celulares, eso va a incrementar que va a disminuir la memoria y el aprendizaje y la facilidad de aprendizaje de estos ratoncitos. De hecho, más adelante les van a mostrar un experimento donde se midió el aprendizaje y la memoria de los ratones que ya habían nacido, y se observó cómo estos ratoncitos ya no tenían tanta facilidad de aprender dónde estaban ciertos objetos o cosas así. Pero bueno, básicamente eso. Relacionado a lo que dice la doctora Julie, sí, el etanol va a repercutir principalmente en el hipocampo. El hipocampo es una estructura que se divide en dos, principalmente, la ventral y la dorsal. La memoria va a estar más relacionada con el daño del hipocampo dorsal, ¿sale? Mientras que el otro efecto que estudiamos en nuestro experimento fue la ansiedad, donde se encuentra más relacionada al hipocampo ventral y a otra estructura que se encuentra cerca de ahí llamada amígdala. Entonces, en estas estructuras, las neuronas van a estar regulando la conducta de la ansiedad. Entonces, el alcohol lo que está haciendo es generar cambios morfológicos, va a disminuir la densidad neuronal por milímetro cúbico y eso va a generar animales más ansiosos, con menos capacidad para poner atención y, como lo señaló la doctora, con más problemas de aprendizaje y de memoria. Entonces, para esto, todo esto ha sido a causa, por un lado, de los procesos tóxicos del etanol y del acetaldehído, porque, por ejemplo, tanto etanol como acetaldehído tiene la capacidad de vasoconstringir los vasos sanguíneos de la placenta y del cordón umbilical. Esto va a evitar que llegue suficiente sangre, suficiente oxígeno y suficientes nutrientes, lo cual va a generar una disminución en la talla de los bebés al momento de nacimiento. Por una parte. Por otra parte, los daños que acaba de mencionar la doctora, nosotros los evaluamos mediante histología cerebral. Una vez que nacieron los ratones que fueron expuestos a alcohol durante su desarrollo fetal, crecieron hasta ser adultos, unos 2 meses, y una vez que alcanzaron la madurez, fueron expuestos a diferentes pruebas. Primero a la prueba de ansiedad llamada laberinto o caja clara oscura, para medir qué tanta ansiedad tienen, y la otra se llama laberinto acuático de Morris, precisamente para evaluar qué buena retención tenían y que también podían aprender diferentes pistas. Entonces, les platico rápidamente en qué consisten estas pruebas. Primero, la prueba de memoria se basa en el paradigma de los roedores que tienen para poder preferir lugares oscuros y evitar lugares claros. Entonces, en esta prueba de ansiedad lo que se hace es que hay una caja que tiene una parte clara y una parte oscura. El animalito se coloca en la parte clara y medimos cuánto tiempo tarda en pasar a la parte oscura. Y luego medimos cuánto tiempo pasa en la parte oscura y en la parte clara. Y en función de esas proporciones podemos decir qué tanta ansiedad tiene. Un animal normal, en una prueba que dura 5 minutos, va a pasar 3 minutos en la parte oscura y alrededor de 2 minutos en la parte clara, porque la parte clara le genera estrés
y trata de estar ahí lo menos posible, de manera normal. Sin embargo, un animal que presente ansiedad va a incrementar estos valores. Por ejemplo, va a pasar 4 minutos en lugar de 3 en la parte oscura y solamente 1 minuto en la parte clara. De esta manera podemos darnos cuenta que nuestros animales expuestos a etanol presentan ansiedad. Ahora, para poder medir las alteraciones en la memoria espacial, utilizamos el laberinto acuático de Morris, que es una piscina que tiene alrededor de 1 metro de radio, donde colocamos una plataforma oculta que está 1 centímetro por debajo del agua, ya que los ratoncitos nadan con la cabeza sobre el nivel del agua, no pueden ver la plataforma y los colocamos ahí para entrenarlos a que encuentren la plataforma. Para esto les colocamos referencias espaciales, un cuadrado, un triángulo o una manzana, para que ellos ubiquen espacialmente en dónde se encuentra la manzana y dónde se encuentra la plataforma, dónde está el triángulo y dónde se puede encontrar la plataforma. Hacemos este entrenamiento unas 5 o 6 veces hasta que los animales pueden encontrarlo rápidamente. En un principio colocamos al animal y nada de manera desordenada hasta localizarla, pero después de estas 5 sesiones de aprendizaje, el animal encuentra rápidamente la plataforma. Eso quiere decir que aprendió. La siguiente fase de la prueba es ver qué también lo puede recordar. Nos esperamos una semana y posteriormente quitamos esa plataforma, no hay ninguna plataforma oculta, y colocamos al animal de manera habitual. Entonces el ratón va a llegar al lugar donde sabe que está la plataforma y vamos a saber que recuerda en dónde se encuentra si pasa mucho tiempo en ese lugar. Pero si la empieza a buscar por otro lado, quiere decir que no lo recuerda adecuadamente. Y de esa manera podemos observar alteraciones en la memoria de estos animalitos. Y lo que nosotros encontramos fue precisamente eso, que los animales expuestos a etanol van a presentar una mayor ansiedad y van a presentar una mayor pérdida de memoria. No son capaces de retener esta información, comparados con nuestro grupo control. Nuestro grupo control solamente recibió agua normal. Ahora bien, los tratamientos que nosotros les dimos fue tanto espirulina como ficobiliproteínas. Las ficobiliproteínas son pigmentos proteínicos que se encuentran dentro de la alga espirulina. Para poder obtenerlas nosotros le dimos un tratamiento térmico a las algas para poder romperlas. Primero las congelamos a menos 70, después las calentamos a 37 grados y entonces se fractura esa alga y libera sus pigmentos. Centrifugamos, ¿cómo se llama? Cuando los pasamos por el tamizaje. Los filtramos, perdón. Y después de filtrarlos, procedemos a utilizarlos para obtener un polvo verde. Un polvo verde azulado. La espirulina es verde. Y las ficobiliproteínas, cuando están presentes las tres, tienen un color azul rey. Un azul muy bonito, casi como azul cielo. Entonces, una vez que tenemos este polvito, lo guardamos a menos 70 Celsius para poder mantenerlo viable, que no se degrade. Y fueron los tratamientos que les dimos a los ratoncitos. Uno solamente con espirulina completa y otro solamente con las ficobiliproteínas. Y nos dimos cuenta que la administración de estos tratamientos están mejorando bastante, disminuyen mucho la ansiedad en los animalitos y por otra parte mejoran bastante la memoria, casi recuperándolos a niveles del grupo testigo que no presentó ninguna alteración. Justamente también observamos que la espirulina, bueno, en el grupo de la espirulina, en la zona del hipocampo hubo una menor muerte neuronal. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que la espirulina con sus antioxidantes nos ayudó a que las sustancias oxidantes del etanol no tuvieran un efecto tan exacerbado. Básicamente con la histología que acaba de mencionar la doctora, pudimos constatar que la mejora en el aprendizaje y la disminución de la ansiedad se debían precisamente a que el daño a nivel neuronal se disminuyó considerablemente. Por una parte. Por otra parte también, al momento de que nosotros obtuvimos los fetos que estábamos analizando, nos pudimos dar cuenta que los que estuvieron expuestos a etanol presentaron una talla menor que los fetos que estaban expuestos solamente a agua y que los tratamientos con espirulina y con ficobiliproteínas mejoraban la talla. Quiere decir esto, mejoraban el aspecto nutricional. También, por ejemplo, encontramos alteraciones como lo que le mencionaba hace un momento, la exencefalia, que quiere decir que la bóveda craneal de los fetos no se desarrolló y tenían el cerebro expuesto. Tuvimos un alto índice de exencefalia en fetos tratados con etanol, mientras que los fetos tratados con etanol y con espirulina
básicamente no tuvimos ninguna de estas alteraciones. Con esto no queremos decir que las mujeres embarazadas que tomen alcohol tomen espirulina y no pasa nada, porque de hecho no existe una dosis de etanol recomendada. Hay personas que luego nos preguntan, oye, ¿cuánto alcohol puedo tomar? ¿Puedo tomarme una cerveza durante mi embarazo? Y realmente hasta la fecha no existe una dosis segura que se pueda consumir durante el embarazo. Ahora, estas investigaciones están enfocadas a disminuir los efectos tóxicos, pero en ningún momento tratamos de promover de que puedan tomar alcohol y tomar espirulina al mismo tiempo, porque de eso no se trata todo esto, sino que se trata de buscar alternativas que puedan mejorar la calidad de vida de muchas personas, porque el síndrome alcohólico fetal es una de las principales discapacidades que son 100% prevenibles si se evita el consumo de alcohol. Y además genera un montón de discapacidades al año, lo cual es un gasto importante en el erario público, porque esos niños van a tener que ir a terapias, van a tener que ir a rehabilitación, pueden requerir prótesis, pueden requerir ciertas cirugías y todo eso lo vamos a pagar nosotros con nuestros impuestos. Entonces, no se trata solamente de un problema social, se trata de un problema de salud y se trata de un problema público, todo en conjunto. Por lo tanto, bueno, este tipo de investigaciones tienen este tipo de enfoque, tratar de buscar problemas que estén en nuestra población, como lo es el alcoholismo, y tratar de disminuirlos o buscar alternativas que disminuyan su impacto. ¿Algo que quiera mencionar, doctora? Sí, bueno, como les había mencionado antes, todo depende de la dosis, ¿no? La dosis hace el veneno. Entonces, si bien es cierto que el etanol tiene muchos efectos negativos, también hay que mencionar que no estoy sugiriendo que tomen alcohol, pero por ejemplo, el vino, ustedes saben que tienen muchas sustancias antioxidantes, ¿no? Entonces, tomar una pequeña copa de vino, una pequeña, no una grande, eso también tiene beneficios, ¿no? Y obviamente hay que evitarlo durante el embarazo, desde el primer momento en que sepan que está embarazada o que van a preparar su cuerpo para un embarazo, hay que evitar todo tipo de bebida alcohólica, aunque sea el vino, y que te digan que tiene propiedades benéficas, pues en el embarazo no. Y obviamente también los remedios a base de etanol, hay que tratar de evitarlos lo más que se pueda. Si bien son buenos, por ejemplo, para algunas enfermedades, como me parece que la artritis, ajá, pero sí hay que tratar de evitarlo porque de cierta manera nos estamos exponiendo, ¿no? Entonces eso es como lo que... Ok, pues en primer lugar, ahora que ya nos dimos cuenta que esto tiene efectos buenos para disminuir el impacto del etanol, ya que sabemos lo que pasa a nivel neuronal, bueno, en lo que respecta a la densidad neuronal, queremos comenzar a investigar cuáles son los mecanismos subyacentes. Ya hicimos un trabajo en fetos, ahora queremos trabajar con embriones. Vamos a caracterizar cómo se está modificando el desarrollo en los embriones y pretendemos utilizar marcadores neuronales para hacer inmunistoquímica para poder ver si existe no solamente la modificación de la proliferación celular, sino si podemos encontrar células ectópicas, de lo que le puede comentar la doctora. Sí, justamente se ha observado en algunos estudios donde administraron animales adultos con etanol, se ha observado la presencia de estas células ectópicas. ¿Qué son las células ectópicas? Nosotros en el cerebro encontramos estructuras que están, digamos, con un conjunto de células comprimidas. Entonces, estas células solamente se encuentran en esa zona. Por ejemplo, el girodentado, que forma parte del hipocampo. El girodentado tiene unas células que se llaman células granulares. Entonces, estas células se encuentran comprimidas y forman una especie de U, ¿sale? Una figura de U. Pero se ha visto que bajo condiciones de un consumo excesivo de etanol, unas de estas células aparecen fuera del girodentado. Hagan de cuenta que aparecen un poquito lejitos, ¿no? Entonces, estas células no deberían de estar en otro lado, sino que deben de estar en esta zona, comprimidas con las otras. A estas son las que se les llaman células granulares ectópicas. Resulta que estas células granulares ectópicas tienen la capacidad de conectarse con otras células y modificar el circuito del hipocampo. ¿Esto qué nos hace pensar? Bueno, que va a modificar, obviamente, también podrá modificar el aprendizaje y la memoria, porque las células granulares son parte de todo este circuito, de todo este proceso. Bueno, entonces, básicamente, estas células granulares ectópicas que están desarrollándose afuera de su entorno, podrían estar causando eso y otros problemas en aprendizaje y memoria o incluso el desarrollo de epilepsia, ¿no? Por eso también una de nuestras perspectivas es ahora evaluar los efectos
del alcohol sobre el desarrollo, ahora en modelos de epilepsia. Para esto, pues vamos a trabajar con ratones y también con Drosophila melanogaster. Pero bueno, son proyectos a futuro. Y otro, perdón que te interrumpa, otro de nuestros proyectos, ahora que ya vimos que el etanol está modificando la proliferación celular, entonces en ratones adultos, como les mencionaba hace rato, está modificando la forma en que está madurando una neurona. Pero en el desarrollo hace falta ver cómo es que está modificando la maduración de estas neuronas o de células gliales, que son astrocitos y oligodendrocitos, de estas células neuronales, ¿no? Entonces, queremos ver cómo el etanol, aparte de que está modificando la proliferación, también está modificando la forma en que están madurando. ¿Por qué? Porque está haciendo que maduren de forma incorrecta, ¿no? Una forma aberrante. Entonces, queremos analizar toda esta parte.